Sí, es que me salía como a poner en pausa. Ya, bueno. En la ayudantía 6, nosotros vamos a ver nuevamente intervalos de confianza, tanto para intervalos de varianza intervalos de media con varianza desconocida. Como pueden ver ahora tenemos que ocupar testudent. También intervalo de confianza para la proporción y cómo calcular el tamaño de la muestra para una media, o sea, para la media o para la proporción. Perfecto. Entonces, el primer ejercicio dice lo siguiente. El gasto promedio mensual de los hogares de las capitales regionales del país ascendió a 1.272.926 pesos, con una desviación estándar de 1.193.337 pesos, según reveló el 25 de junio del 2018 la octava encuesta del presupuesto de familiares, o sea, de familias. La encuesta se aplicó a 15.240 hogares. La primera pregunta dice, obtenga e interprete un intervalo de confianza del 95% para la media poblacional de gasto mensual por hogar. Ustedes acá, ¿qué formulita ocuparían? Voy a subir un poco. ¿La de varianza conocida o la de varianza desconocida? ¿Se les ocurre? La de variación conocida. Varianza conocida. ¿Por qué ocuparías la varianza conocida, Jimmy? Porque ¿Qué te dice? Perdón, ¿qué cosa? Porque nos están dando la desviación estándar. Ya. Bueno, lo que se ocupa acá es la varianza desconocida. Tenemos que ocupar esa fórmula. ¿Por qué? Porque la encuesta acá te están diciendo clarito que se aplicó a 15.200 hogares. ¿Hay 15.200 hogares, supongamos que esto es en el país? No creo, ¿cierto? Entonces, este problema está mostrando una muestra. Por lo tanto, acá yo tengo escrito la cuestión, solamente que lo dejé en otro color. Entonces, la varianza es desconocida, por lo tanto deberíamos buscar un intervalo de la siguiente forma, o sea, con testudent. Sin embargo, acá es muy importante, hacer la muestra un n mayor a 30, se dan cuenta que son 15.240 hogares, se cumple que la testudent va a tender a ocupar la desviación normal, ¿ya? Esto deben tenerlo muy claro porque en verdad si es que empiezan a hacer test student con una cantidad enorme de datos no les va a dar nunca. Entonces, bueno, Jimmy, en cierta parte igual tenía razón, se debe ocupar el Z, pero es por la cantidad de hogares a la que se aplicó la encuesta y no no porque sea varianza conocida. Entonces, la A nos decía, obtenga e interpreta un intervalo de confianza al 95%. Por lo tanto, nuestro alfa va a ser de 0,05, ¿cierto? El 1 menos alfa medios van a ser 0,975 y por lo tanto el z que hay que buscar, que sería del 0,975, va a ser el 1,96. ¿Se acuerdan cómo se calculaba este 1,96 o no? ¿Alguien que me pueda? Sí, súper. Entonces, con estos datos tenemos que reemplazarlos para calcular el intervalo. En este caso nos dicen acá el promedio, que sería 1.272.926, más menos la desviación estándar, que sería 1,96, multiplicado acá por esta desviación estándar, que debería ser acá S. S o el signo de desviación estándar, en verdad como que es una nomenclatura. Pero para que sepan acá lo voy a poner como S porque es varianza desconocida, pero no va a afectar mucho. Entonces acá sería
1.197.337 partido en 15.240. Por lo tanto, acá tendríamos que, para la parte inferior del intervalo, va a ser de 1.253.916, y para la positiva, o sea, para la superior, va a ser 1.291.936. Por lo tanto, acá nosotros podemos concluir lo siguiente. Entonces, con un intervalo al 95% de confianza, podemos decir que la media del gasto mensual por hogar en la octava encuesta está entre los, ya lo escribimos, 1.253.916 y 1.291.936 pesos. ¿Van bien hasta ahí o tienen alguna duda? Jimmy. Yo tengo dudas respecto al redondeo, porque, o sea, el límite inferior sale con la cantidad que me decías, pero 0,93, entonces, no sé cuál Ya, sería como eso, como los decimales despreciables como para redondear. ya mira, en este caso yo no lo hice con ningún decimal, pero tú perfectamente puedes dejarlo con 2, con 4, con lo que te digan en la prueba. Por ejemplo, la prueba fue de 4 decimales, entonces acá deberías dejar el 0,3, no sé cuántito que te había dado. Solo que acá yo lo calculé sin ningún decimal. Ah, vale. Pero eso en Ya. verdad no afecta mucho. Si llegas como al número concreto, tal vez lo más probable es que vayan a haber diferencias entre, no sé, pues 16, 17 o 15, anda a saber tú, ¿cachai? Pero si tenéis como el número casi completo bueno, no debería haber problema. Que no cambie tanto en distintos decimales. De hecho, hay como un rango de error en las pruebas, así que eso. Ya, entonces, la B dice, la séptima encuesta de presupuestos familiares entregó un gasto promedio mensual de 940.964 pesos. ¿Puede usted, en base al resultado obtenido en la parte A, señalar que ha aumentado estadísticamente el gasto promedio por hogar? Entonces, acá dice, sabemos que el intervalo de la octava encuesta es el siguiente que ustedes pueden ver ahí, y la séptima encuesta entrega un gasto promedio de 940.964 pesos. Por lo tanto, al tener el intervalo de la séptima encuesta, podemos afirmar que sí ha aumentado estadísticamente el gasto promedio por hogar, ya que los 940.000 no pertenecen al intervalo. Acá, perdón, es la octava encuesta. ¿Por qué es esto? Porque si se dan cuenta, en la séptima encuesta fueron 940.000 pesos promedio y ahora los promedios son sobre el millón. Entonces, podemos observar de que sí ha aumentado estadísticamente el gasto. ¿Se entendió esa parte o no? Súper. Voy a terminar de escribir. Súper.
La pregunta C nos dice, ¿puede señalar que con un nivel de confianza del 99% que el gasto promedio aumentó estadísticamente significativa por sobre el valor de los 940.000 de la séptima encuesta? Justifica su respuesta. Entonces, acá nuevamente tenemos que calcular el intervalo de confianza, pero al 99%. Entonces, tenemos el promedio, que va a ser el mismo de la pregunta A, porque esa es la base que tenemos. Entonces, 1.272.926. La desviación estándar se mantiene también de la que te daba en el ejercicio. 1.197.337. Los números de encuestas son los 15.240. Acá el alfa es distinto, sería el 0,01, porque es al 99%. Por ende, el 1 menos alfa medios es 0,995. Y el z a buscar sería 2,58, si no me equivoco. Por lo tanto, acá solamente tenemos que nuevamente reemplazar. Bueno, no seguir reemplazar y encontrar el intervalo. Por lo tanto, 1.272.926 más menos 2,58 por 1.197.337 partido la raíz de 15.240. Vamos a obtener que el intervalo inferior y superior son los siguientes. 1.247.902 y después es 1.297.949. Entonces acá ustedes afirmarían que el gasto promedio aumentó estadísticamente por sobre los 940.000 pesos, que era el gasto promedio, ¿o no? Sí. De Súper. hecho, yo no sé, no sé si hubiera sido válido también decir que en base a que el intervalo anterior era más amplio, con un 95% de confianza, ahora con el 99%, el intervalo se iba a achicar y aún así iba a estar sobre el promedio de la encuesta, de la séptima encuesta, creo que. Efectivamente, tú podrías haber saltado todos estos pasos y haber respondido eso. Así que súper bien, Jimmy. Acá yo lo desarrollé para que ustedes lo pudieran tener. Súper. Entonces, el problema 2 nos dice, bueno, ya supieron. Dice, el consumo recomendado para una persona de agua es de 1,5 litros diarios según la OMS. Se tomó una muestra aleatoria de 20 personas y se supo que la desviación estándar fue de 0,8 litros de agua diarios. ¿Cuál sería un intervalo de confianza para la media poblacional si se espera que éste tenga una confianza del 90%? ¿Cómo sería la confianza para el 95%? Entonces, acá, como ya se pueden haber dado cuenta, la varianza va a ser desconocida porque la muestra aleatoria solamente es de 20 personas, no representa a la población del mundo. Entonces, ahí aparte te dan la desviación estándar de estas personas, ¿cierto? Entonces, varianza desconocida. Entonces, acá reemplazamos con los datos y calculamos el test student, perdón, el intervalo con test student. Entonces, el promedio es 1,5, la desviación es 0,8, n es 20, el alfa es al 90%, entonces sería 0,1, el alfa medio es 0,05, y acá 1 menos alfa medio sería como 0,95. Bueno, en verdad no mentira, queda solamente alfa medios, porque la fórmula del test student es t de n menos 1, alfa medios. Entonces, si la muestra son 20, serían 20 menos 1, 0,05.
¿Saben cómo buscar en la tabla de test student o todavía no? Bueno, lo vamos a buscar igual. Entonces necesitamos el 19,005. Se les cambió la hoja, ¿verdad? Sí. Entonces, nosotros buscamos, a diferencia de la tabla normal, de afuera hacia adentro. Entonces, nos dirigimos al 19, que sería acá, y el 0,05, que sería en este. Por lo tanto, nuestro T a ocupar va a ser el siguiente. 1,7, o sea, 1,729. ¿Claros hasta ahí? Sí. Súper. Por lo tanto, ahora solamente reemplazamos. Acá nos quedaría 1,5 más menos 1,729 por 0,8 partido en la raíz de 20. Esta división queda como 0,179 y la multiplicación del 1,729 con el 0,179 es 0,309, para que sepan. Por lo tanto, el inferior y el superior nos van a quedar como 1,191 y el otro 1,809. Por lo tanto, podemos concluir de que el intervalo de confianza al 90% para la media mu es de 1,2 a 1,8 litros, ¿cierto? Entonces, tenemos que concluir bien, porque ahí solamente estamos explicando nuestro intervalo, y nos queda que, es decir, con un 90% de confianza, podemos decir que el consumo recomendado de agua se encuentra entre 1,2 y 1,8 litros de agua diario. Entonces ya tenemos la primera parte que era para el 90%, ahora tenemos que ir para el 95%. Entonces el alfa acá va a ser 0,05, el alfa medios es 0,025 y el test student, en vez de ser 0,05 antes, ahora es 0,025. Volvemos a la tabla y sería acá el de al ladito. Si se dan cuenta, el 0,025 está ahí. Por lo tanto, es 2,093. Reemplazamos y quedaría 1,5 más menos 2,093 por, y acá solamente voy a poner el resultado que ya teníamos, que sería 0,179. ¿Ya? Y esto nos da un intervalo inferior y superior de 1,125 y 1,875. Por lo tanto, el intervalo de confianza al 95% para la media es de 1,1 hasta 1,9 litros. Y acá nuevamente, siempre respondiendo a la pregunta. Es decir, con un 95% de confianza podemos decir que el consumo recomendado de agua se encuentra entre los 1,1 y 1,9 litros de agua diarios. ¿Bien hasta ahí o voy un poco más lento? Al parecer vamos bien. Entonces, el problema 3. Dice, se hizo un estudio para saber cuántas horas diarias pasaba un estudiante promedio en Instagram durante la semana. A partir de una muestra aleatoria de 956 estudiantes, 578 indicaron que utilizaban Instagram 6 horas al día, 334 estudiantes ocupaban 4 horas al día y solo 44 no utilizaban esta red social. La A nos dice, encuentra un intervalo de confianza del 90%
para la verdadera proporción de estudiantes que utilizan 4 horas la aplicación. ¿Cómo cambias este intervalo? Ahora la verdadera proporción de los estudiantes son los que más usan horas diarias, o sea, son los que más horas diarias pasan en Instagram. Entonces, lo primero que debemos hacer es anotar los datos para no confundirnos. El N son los 956, los que ocupan 6 horas son 578, 4 horas son 334 y no la ocupan son 44. Perfecto. Entonces, la primera, si se dan cuenta, esto habla de proporción, porque te dice cuál es la verdadera proporción de estudiantes que utiliza 4 horas la aplicación. Generalmente para estos casos te van a decir, como está detallado acá, no sé, de una muestra enorme, una parte hace una cosa, otra parte hace otra cosa. Y lo más probable es que después pregunten directamente por la proporción. Entonces acá, si nos dice que los estudiantes ocupan 4 horas la aplicación, nuestros casos favorables terminan siendo los 334 estudiantes y los casos totales es el N total, ¿ya? Que serían los 956. Y esto nos da que es 0,35 o 35%, cualquiera de las dos sirve. Por lo tanto, reemplazamos para obtener el intervalo de confianza y nos queda 0,35 más menos, el z de 1 menos alfa medio, si es al 90%, z de 1 menos alfa medios, es de 1,65, entonces ahora sí, 1,65 por, acá sería 0,35 por 1 menos P, que sería 0,65. Acá lo pueden poner como P por Q o P por 1 menos P. Ya es lo mismo. Partido en los 956. Acá la división, o sea, la raíz cuadrada nos da un valor de 0,015. Y la multiplicación entre el 1,65 y la raíz cuadrada es 0,025. Por lo tanto, acá obtenemos que el intervalo inferior es 0,325 y el superior es 0,375. Por lo tanto, acá el intervalo de confianza al 90% se encuentra entre los 32,5% de la muestra y el 37,5% de la muestra. Y ahora la segunda parte nos dice, ¿cómo cambia este intervalo si la hora verdadera de la proporción son los estudiantes con más horas diarias que pasan en Instagram? Entonces acá tendríamos que calcular un nuevo P, que serían los 578 partido en los 956. Esto nos da que la proporción va a ser 0,6. Por lo tanto, haciendo el mismo paso anterior, 0,6 más menos 1,65 por 0,015, vamos a obtener que el inferior es 0,574 y el otro es 0,624. Por lo tanto, acá el intervalo de confianza también al 90% es de 57,4 y de 62,4%. Mentira, me equivoqué acá. 4,26.
Y ahí sí. Entonces, finalmente, podemos observar que el intervalo de confianza para la proporción de estudiantes que utiliza Instagram 6 horas al día se encuentra entre 57,4% y 62,6% de los estudiantes, ¿cierto? Mientras que la proporción de estudiantes que utiliza 4 horas al día se encuentra entre los 32,5% y un 37,5%. Por lo tanto, acá podemos observar que el intervalo cambia alrededor de un 25%, porque acá van entre como los 32, 37 y acá 57 a 63 aprox. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿O van bien? Bueno. La B nos dice, ¿qué tan grande debe ser la muestra para estimar la proporción con un error máximo del 0,6%? Entonces, acá es súper importante que ustedes sepan que van a tener 4 formas de calcular este problema. ¿Por qué? Porque en el ejercicio no te están diciendo la cantidad de estudiantes que va a ocupar o que va a utilizar cada hora Instagram, ¿cierto? Solamente te dice estimar la proporción para un error máximo. Tú no sabes cuáles son los distintos intervalos que van a haber, ¿cierto? Entonces, las 4 formas de calcularlo van a ser un P con 0,35. Este P de 0,35 es el de los estudiantes de 4 horas, el 0,6 son los estudiantes, el 0,6 son los estudiantes que ocupan 6 horas la aplicación, acá el 0,5 son los estudiantes que no ocupan Instagram, y finalmente, si en verdad tú ya estás perdido y no sabéis cómo hacer esta cuestión, una forma mucho más fácil de hacerlo, y solamente la podía hacer de una forma, cualquiera de todas estas va a estar correcta, pero pude ocupar un P de 0,5. ¿Ya? El P de 0,5 siempre va a entregar también un buen resultado. Por lo tanto, acá vamos a tener estas 4 formas de calcularlo, y acá nos va a quedar multiplicado por 0,35 por 0,65, acá 0,6 por 0,4, aquí 0,05 por 0,95 y el último va a ser 0,05 por 0,5. ¿Entendieron por qué se voy a calcular de distintas maneras o lo explico nuevamente? Sí, por favor, que estaba Ya, analizando. sí, obvio. Ya, mira, la pregunta decía, ¿qué tan grande debe ser la muestra para estimar la proporción con un error máximo de 0,6? Te están hablando de la muestra, pero la muestra, como tú te das cuenta, lo que te decía el ejercicio, esta muestra tiene distintos componentes, unos que ocupan 6 horas la aplicación, otros que ocupan 4 horas la aplicación, otros que no ocupan la aplicación. Entonces no te está especificando la proporción que tú tienes que utilizar, ¿cierto? Entonces tú puedes asumir de que puedes calcular la proporción a partir de las personas que ocupan 6 horas la aplicación, o puedes asumir que vas a calcular la nueva muestra, perdón, con las personas que ocupan 4 horas la aplicación o con las que ocupan ninguna hora la aplicación. Y si en verdad no asumiste o no entendiste cómo poder haber calculado esta proporción, acá como por regla, o en verdad yo creo que lo deben haber visto en clases, que si no saben cuál es el valor de la proporción, no siempre va a estar bueno ocupar el 0,5, por ejemplo, si tenían que calcular el intervalo de confianza, ¿cachai? Porque ahí sí te estaban diciendo algo exacto, pero acá como no te están diciendo cuál va a ser exactamente la proporción, acá sí está correcto ocupar el 0,0, o sea, el 0,5. Entonces, por eso aquí tenemos 4 formas de calcular los distintos, las distintas personas que deberían estar en nuestra muestra. ¿Ahí sí o todavía no está tan claro? Sí, ahí sí. Gracias. Ya, súper. Loreto, dime.
No sé si soy yo, pero creo que se quedó pegada la pizarra. Chanfles. Ya, espérame. Déjame. Gracias por avisar. Y ahí sí. Bueno, en todo caso, no estaba... ¿Cómo se llama esto? No estaba escribiendo nada. Ahora sí voy a escribir. Si no vuelvo a escribir, me avisan, porfa. Entonces... ¿Está grabando o no? Sí, Ya, súper. Entonces, los cálculos del 0,35 por 0,65 va a ser... Ah, bueno, se volvió a decir una parte. Este ejercicio se calcula de la siguiente forma, que sería el z partido en el error que ya nos lo daban al cuadrado por el p por q. ¿Ya? Entonces acá solamente yo reemplacé el 6%, lo dejé sin porcentaje y me daba 0,6%, o sea, 0,06. Entonces acá va a dar el primero 17.204,69. Acá nosotros sabemos de que siempre va a redondear hacia arriba, por lo tanto nuestra muestra con el 0,35 de P va a ser 17.205. Del 0,6 al 0,4, la multiplicación da 18.150. Para la proporción con el 0,05 nos da 3.592,19. Por lo tanto, acá tenemos 3.593. Y finalmente para el 0,5 va a ser 18.906,25, lo cual se va a redondear a 18.907. Finalmente, tienen que concluir y pueden poner lo siguiente. Luego, para tener un error del 0,6% con un 90% de confianza, se debe tomar una muestra de al menos, y acá dependiendo de la forma que lo hayan hecho, si fue con el 0,35 o el 0,6, 0,05 o el 0,5, tienen que poner de al menos 17,205 estudiantes. Acá para la prueba o para los controles no es necesario que hagan todas estas formas como lo hice yo acá, con que hagan solamente una va a estar bien, por si acaso. Entonces, el problema 4 nos dice, se tiene una muestra aleatoria de 300 familias que poseen autos en sus casas. Se supo que 153 familias tienen más de 2 autos en sus casas. Construye un intervalo de confianza al 99% para la proporción real de familias que no tienen más de 2 autos en su casa. ¿Qué tan grande? Ya, y esa es la otra pregunta, que ahí se las voy a hacer. Entonces, nuestro N acá son las 300 familias, ¿cierto? Las que tienen más de 2 autos son 153 y las que tienen, no. ¿Cómo era? Las que tienen, creo, más de 2 autos, sí, ahí sí,
son 153 y las que tienen menos de 2 autos es la diferencia, que sería son 147. Entonces la que tenemos que tener en consideración acá son estas personas, porque nos dicen calcular el intervalo de confianza para las que no tienen más de 2 autos en su casa. Por lo tanto, nuestro P va a ser el siguiente: 147 partido en las 300 familias, ¿cierto? Esto nos va a dar que es 0,49. Y acá el Z al 99%, Z menos 1 alfa medios, nos va a dar que es 2,56. Entonces solamente tenemos que reemplazar acá. El P es 0,49, más menos el Z, que ya lo teníamos, 2,56, por 0,49 por 0,51 partido en las 300 familias. Entonces, la raíz nos da que es 0,029 y la multiplicación entre el Z con la raíz es 0,074. Por lo tanto, acá los intervalos nos dan el primero, que es 0,4158 y el otro 0,5642. Por lo tanto, el intervalo de confianza para la proporción va a ser lo mismo que acabamos de calcular. Y siempre tienen que concluir de una manera correcta. Entonces, acá tenemos que dice, podemos observar que para un 99% de confianza, la proporción de familias que no tienen más de 2 autos en sus casas está entre el 41,58 y un 56,42%. Entonces después nos dicen, ¿qué tan grande debe ser la muestra para estimar la proporción de familias con más de 2 autos con un error máximo del 3%? Acá en el enunciado que les subí estaba como 3 y me confundí. Pero acá ya está arreglado por si acaso. Entonces, ¿qué tan grande debe ser la muestra para estimar la proporción de familias con más de 2 autos? Con un error máximo del 3%, acá tendríamos que volver a calcular el P, que serían los que sí tienen más de 2 autos, que sería 153 partido en los 300. Y esto nos va a dar que es 0,51. Por lo tanto, con la formulita del N, nosotros tenemos que el Z anterior era 2,56. Lo partimos en el error, en el error máximo, que en este caso va a ser 0,03. Esto al cuadrado, y lo multiplicamos por lo que acabamos de calcular, que sería el 0,51 por 0,49. Esto nos va a entregar un N que va a ser 1819,72. Nuevamente vamos a tener que aproximar y va a ser 1820 familias.
¿Van bien hasta ahí? Ya. El último ejercicio es el siguiente. Nos dice, las compras online durante el primer trimestre del 2020 de una tienda registraron montos entre los 10.990 hasta los 65.990. Se tomó una muestra aleatoria de 7 clientes, quienes compraron los siguientes montos, y ahí están los montos. Se obtuvo además una desviación estándar de 32.560. Con los datos que tienen acá, ¿ustedes creen que es un intervalo de confianza para la media con varianza conocida o desconocida? ¿Alguien que me pueda decir? Súper bien. Ahora cachaste el porqué. Efectivamente, porque como la muestra solamente son 7 clientes, no es la cantidad de clientes total de clientes que compraron en esta tienda. Entonces, con los datos observados tenemos que el n va a ser 7 y el promedio va a ser la suma de todos estos datos dividido en 7, que son 30.121,67. Entonces, necesitamos también calcular el Z, bueno, el S ya está acá, y el Z para el 90 y el 90% acá va a ser 1,65 y el otro Z va a ser de 2,56. ¿Cierto? Entonces la primera parte no solamente tenemos que reemplazar. Entonces acá serían los 30.121. Ay, mentira, no es con Z. Me equivoqué, perdón. Es con el T. T de 6, alfa medios, en este caso el alfa medios para el primero es 0,05. Esto es porque es 0,1 partido en 2. Y el T de 6 del 0,01 partido en 2 va a ser 0,005. Entonces los vamos a buscar a la tabla normal. El 6 está acá. El 0,5, acá hay un 0,5 y el otro 0,05 está acá, entonces necesitamos decir el 6. Va a ser el 1,943 y el 3,703. Reemplazamos 1,943 y 3,703. 707, perdón. Y entonces acá sería el promedio más menos 1,943 por la desviación estándar, que son los 32.560 partido en la raíz de 7. De acá vamos a obtener los intervalos, pero antes este nos da 12.306,52 y la multiplicación es 23.911,57. Por lo tanto, el inferior va a ser 6.210,1 y el superior van a ser 54.033,24. Y acá entonces tenemos que el intervalo de confianza al 90% es de
Luego se 6.000. se quedó pegada a la 210,1. pantalla. Ya, espérame, déjame terminar de escribir y lo arreglo el tiro. 54,033,24. Y ahí sí se está moviendo. Ya, entonces, nosotros acá podemos concluir. ¿Se está grabando? Sí. Sí. Ya, entonces, podemos decir que con un 90% de confianza, el monto promedio de las compras online durante el primer trimestre del 2020 se encuentra entre 6.210 y 54.333,24 pesos. Súper. Entonces, ahora tenemos que calcular el mismo intervalo para el segundo que nos piden. Acá les voy a pedir ayuda porque el T lo había anotado mal, así que lo más probable es que, o sea, voy a tener que calcularlo de nuevo, porque no me va a dar lo que tenía anotado yo en la pauta. Son 30.121 más menos el 3,707 por, y acá es la misma desviación estándar que serían los 12.206,52, ¿cierto? Entonces, el intervalo superior y el inferior, voy a tener que calcular de nuevo. Si es que alguien me puede ayudar con el superior y yo hago el inferior, sería fantástico. ¿Con cuál? Tú haz el más, yo hago con el menos, por fin. Vale. Gracias. Mm. Ya, a mí el inferior me da menos 15.499,27. Jimmy, ¿te Eh, dio el de arriba? sí. 75.741,27. Ya, súper. Ya, obteniendo estos, los datos que nos dieron acá, ¿ustedes creen que es un buen intervalo? ¿Sí o no? Les voy a subir un poco esta cuestión. Es que Si nos da yo estaba calculando el promedio y me dio como 30.617. Entonces ahí también estaba calculando el límite inferior del del primero y me salía como cerca de 15.000 pesos por ahí. Espérame, voy a hacerlo de nuevo. 42.990, 33.590, 15.000, 62.870 y 22.390. Tenía razón, rayos, perdonen. Entonces es 30.617,14. Juré que ayer de verdad que dije, no, esta cuestión no me puede dar mal el promedio y me terminó dando malo. Qué mal. Y lo hice con Excel. No te preocupes. 617. Ya, entonces.
30.617,14 menos 1,943. Ya, el primero de arriba es 6.705,57 y el segundo es 54.528. $71. Ya, esto después lo arreglo. Y en el otro quedarían los 30.617,14 más 3,707 multiplicado por lo mismo me da 76.237,41 y el de abajo menos 15.000 0,0313. Bueno, siguiendo la misma pregunta, ¿es un buen intervalo o no? Al 99%. ¿Qué creen ustedes? Que no. Que no, efectivamente. ¿Por qué? Porque de partida no hay números negativos y porque el intervalo del número superior es mayor a los precios que hay en la tienda. Porque si se acuerdan, los precios que hay en la tienda llegan hasta los 65.990 y acá nos está dando un intervalo de 76.237. Entonces, para el 99% no es un buen intervalo. Entonces, solamente ahí tenemos la comparación y que solamente podríamos decir de que el intervalo al 90% es el que nos sirve. Entonces, después nos dice, suponga que dentro de todas las ventas que se registró durante el primer trimestre se obtuvo la desviación poblacional de 23.200. Calcule nuevamente los intervalos al 90 y al 99%. Acá, cuando nos dicen que la desviación poblacional es de 23.000, deberíamos ocupar para calcular el intervalo de confianza con el Z, ¿ok? A pesar de que el N sea más pequeño, ¿ya? Entonces, tenemos que el Z, perdón, ahora la desviación estándar van a ser los 23.200, para el Z del primero va a ser 0,65, o sea, 1,65 y el otro 2,56. Entonces, acá nuevamente hay que calcular. ¿Cuánto era? 30.617. Ya este también lo voy a tener malo porque tengo el promedio malo. Perdonen. 30.617,14 más menos el 1,65 por la desviación estándar, que serían 23.200, y esto partido también en la raíz de 7. Esta división nos da que son 8.768,78 y la multiplicación nos va a dar 14.000
468,48. Entonces, acá el intervalo como 65. Bueno. 14, 468,48. Ya, el inferior nos va a dar 16.148,66. Y el superior es de 45.085,62. Entonces acá concluimos que, es decir, con un 90% de confianza, el monto promedio de las compras online durante el primer semestre del 2020 se encuentra entre los 16.148,66 y 45.085,62. Y ahora para el número 2 tenemos que hacer lo mismo, solamente que nos cambia la confianza. Entonces son los 30.617,14 más menos el 2,56 por, y acá son 8.768,78. La multiplicación entre el z y la división son 22.448,07. Por lo tanto, acá 22.448,07 nos va a dar que el superior son 53.065,21 y el de arriba, o sea, el de abajo nos da 8.169,07. Por lo tanto, podemos decir que con un 99% de confianza, el monto promedio de las compras durante el primer trimestre se encuentran entre 8.169,07 y 53.065,21 pesos. ¿Alguna duda hasta acá? ¿O quedaron